Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, jueves 13 de mayo, la Iglesia Católica nos sigue invitando en este tiempo pascual. Estamos en la sexta semana del tiempo pascual a reflexionar la palabra de Dios. La liturgia católica nos propone hoy reflexionar el Evangelio según San Juan. Estamos en el capítulo 16, versículos del 16 al 20. Nos dice la santa palabra de Dios. Dentro de poco ustedes ya no me verán, pero un poco más tarde me volverán a ver. Entonces algunos de sus discípulos se preguntaron unos a otros: ¿qué quiere decir con esto? Nos dice que dentro de poco ya no lo veremos, y que un poco más tarde lo volveremos a ver, y que es porque se va a donde está el Padre. ¿Qué quiere decir con eso de dentro de poco? No entendemos de qué está hablando. Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas y les dijo: Yo les he dicho que dentro de poco ya no me verán, y que un poco más tarde me volverán a ver. ¿Es esto lo que se están preguntando ustedes? Les aseguro que ustedes llorarán y estarán tristes, mientras que la gente del mundo se alegrará. Sin embargo, aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en alegría. El anuncio de un pronto retorno. Esa es la perícopa que nos ocupa hoy. Jesús anuncia que tiene que partir, pero luego vuelve, pero luego tiene que partir nuevamente. ¿En qué contexto lo dice Jesús? Hacemos la exégesis bíblica. Estamos en el Evangelio según San Juan. Habíamos dicho que hasta el capítulo 12, el evangelista Juan presenta a un Jesús para el mundo. Es la revelación de Jesús al mundo. Jesús se da a conocer al mundo. A partir del capítulo 13 entra en intimidad con sus discípulos, Jesús y sus discípulos. Por eso en el capítulo 13 es la última cena de Jesús con sus discípulos, y es en el contexto de esta última cena que se da este diálogo de Jesús con sus discípulos, lo que hoy compartimos en el Evangelio en el capítulo 16. Es la intimidad de Jesús con sus discípulos, con los suyos. En la última parte del capítulo 15, la última perícopa del capítulo 15, es los discípulos y el mundo. Jesús les va a decir: si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Luego viene la perícopa de la venida del Paráclito, lo que estuvimos reflexionando en estos días. La liturgia ya nos va hablando, nos va presentando las características de este ser, de esta persona que conocemos como la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu Santo. Ya Jesús presenta, anuncia la venida del Espíritu Santo. Es lo que ya la iglesia va a estar preparándonos para lo que va a ser la gran fiesta de Pentecostés. Pero centrándonos en el Evangelio que nos ocupa el día de hoy, el anuncio de un pronto retorno. Dice la palabra de Dios hoy en el Evangelio: dentro de poco ya no me veréis, y un poco después me volveréis a ver. Los discípulos se preguntaban: ¿qué quiere decirnos con esto? Ellos no captaban, ellos no entendían, ellos no llegaban a comprender estas palabras de Jesús. No tenían la capacidad de interpretar esta revelación de Jesús. Por eso se preguntaban unos a otros. Jesús se da cuenta de que ellos quieren preguntarle algo. Por eso en el versículo 19 dice: se dio cuenta Jesús de que querían preguntarle algo y les dijo: ¿andáis preguntándoos acerca de lo que he dicho? Dentro de poco no me veréis, y poco después me volveréis a ver.
Ciertamente también sucede con nosotros. Cuando escuchamos la palabra de Dios y no entendemos, no comprendemos, eso ya lo habíamos leído en estos días cuando nos hablaba justamente el día de ayer del Espíritu revelador, de aquel que nos va a conducir a la verdad completa, a la revelación. Nos habla de un Espíritu que es necesario para que nosotros podamos acceder a la profundidad, podamos tener plena intimidad con Jesús. Nosotros que nos consideramos discípulos de Jesús. Jesús habla a sus discípulos. Los discípulos no entendían, evidentemente porque faltaba algo que les abriera el entendimiento. Pero sigamos leyendo. Dentro de poco no me veréis, y poco después me volveréis a ver. En verdad os digo, que lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra alegría se convertirá en gozo. ¿De qué les hablaba Jesús? Jesús les hablaba de su partida. Jesús iba a partir de la presencia física de ellos. Ellos no lo iban a volver a ver por un corto tiempo. Pero dentro de poco me volveréis a ver. Y dice Jesús, esa tristeza se convertirá en gozo, que ellos van a tener nuevamente una alegría en poco tiempo. ¿Cuándo se da eso? Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 20, dice lo siguiente. Es la resurrección de Jesús, es la aparición de Jesús a los discípulos. Dice Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 20, dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Es la misma expresión. Ellos estaban tristes por la partida del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 20, Jesús se aparece a los discípulos y ellos se alegran, ellos recobran la alegría. Es la presencia de Jesús resucitado la que da verdadera alegría, la que llena de gozo al discípulo de Jesús. Jesús resucitado es el único que puede llenar de gozo, el único que puede convertir tu tristeza en gozo y en alegría es Jesús resucitado. No hay otra cosa que pueda convertir tus lágrimas, tu dolor, tu tristeza en alegría que Jesús resucitado. Ciertamente hoy el mundo está sumido en una tristeza, en un desasosiego, en un sinsentido. Nadie entiende la verdad de las cosas. Nos hablan de una pandemia, tal vez médica, sanitaria, política, geopolítica, la pandemia del miedo, del distanciamiento, del aislamiento, del hedonismo, del individualismo, la pandemia de la falta de empatía. Nos hemos olvidado de la misericordia, tanto corporal como espiritual, de ayudar a aquel quien en verdad necesita. En todo esto nos han envuelto y nos sentimos confundidos. No entendemos lo que está sucediendo. Y muchas familias están con lágrimas en los ojos, con tristeza, con angustia, con pesar. El único que puede devolverte la alegría, el gozo, es Jesús resucitado. Y como decía el Evangelio de ayer, que trae el gozo del Espíritu Santo que nos lleva a la verdad plena, a la verdad completa. La Iglesia nos invita a prepararnos para el acontecimiento de Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo. La Iglesia siempre nos enseña. La Iglesia es madre y maestra. La Iglesia nos enseña. Por eso, al hablar de enseñanza, siempre es importante ir al catecismo de la Iglesia Católica.
El catecismo que nos dice, justamente hablando del Espíritu Santo y hablando de la gracia, en el numeral 684, nos da una luz sobre lo que Jesús está diciendo en este contexto del Evangelio según San Juan, en este capítulo 16, porque Juan nos presenta un discurso de Jesús que se presenta a él y presenta a un Dios trinitario. Por eso Juan va a hablar del amor del Padre, va a hablar del Espíritu Santo que viene del Padre, que yo tengo que volver al Padre, dice Jesús, que el Espíritu Santo toma de lo mío para dárselo a ustedes, porque Él, el Padre y yo somos uno. Entonces, esta catequesis de la Trinidad que nos presenta en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan nos da una luz el Catecismo de la Iglesia Católica y nos dice en el numeral 684: el Espíritu Santo con su gracia es el primero que nos despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva que es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo. No obstante, es el último en la revelación de las personas de la Santísima Trinidad. San Gregorio Nacianceno, el teólogo, explica esta progresión por medio de la pedagogía de la condescendencia divina. Nos dice: el Antiguo Testamento proclamaba muy claramente al Padre y más oscuramente al Hijo. El Nuevo Testamento revela al Hijo y hace entrever la divinidad del Espíritu. Ahora, el Espíritu tiene derecho de ciudadanía entre nosotros y nos da una visión más clara de sí mismo. En efecto, no era prudente, cuando todavía no se confesaba la divinidad del Padre, proclamar abiertamente la del Hijo, y cuando la divinidad del Hijo no era aún admitida, añadir el Espíritu Santo como un fardo suplementario, si empleamos una expresión un poco atrevida. Así, por avances y progresos de gloria en gloria, es como la luz de la Trinidad estalla en resplandores cada vez más espléndidos. Nos dice San Gregorio Nacianceno, Teología 5. Este Dios que se manifiesta de manera progresiva, este Dios Padre amoroso, creador, que tiene un plan perfecto, que se manifestaba y que de quien se habla mucho en el Antiguo Testamento, presentando la venida del Hijo en el Nuevo Testamento, y arranca el Nuevo Testamento siendo el personaje principal, de hecho en todas las Escrituras, el Hijo Jesucristo, que se hace presente y es el centro de todas las Sagradas Escrituras, pero se habla de Él en los 4 Evangelios, y luego ya cuando Jesús termina su misión terrenal, el acto de la redención humana, Jesús nos anuncia la venida del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien prolonga esa acción salvífica de Jesús en su iglesia. Por eso el Espíritu Santo es quien actúa en la iglesia. La iglesia sin el Espíritu Santo no puede ser canal de gracia. La iglesia tiene que estar asistida por el Espíritu Santo. Jesús promete eso a la cabeza de los discípulos, que es Pedro, y también a los apóstoles, que son los continuadores aquí en la tierra del plan salvífico de Dios. El plan de Dios para la redención de toda la humanidad tiene como alma el suspiro entre el Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo, es el santificador, el Espíritu a quien esperamos hasta el día de Pentecostés. Por eso hoy Jesús nos invita a estar atentos a la voz del Espíritu Santo.